Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por su amor, por su bondad, por su misericordia, por su fidelidad, por todo como es Él. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Santiago, Santiago 1. Y lo que les voy a compartir hoy, le he puesto por título Soportando las pruebas. Le estaba preguntando al Señor cómo pongo un título, qué título le pongo, porque la verdad me cuesta ponerle un título que sea directo, que sea conciso. Y bueno, gracias al Señor pues me ha ayudado. Amén. Vamos al libro de Santiago, como he dicho, Santiago 1. Vamos a leer primero del 1 al 8 y luego del 12 al 18. La palabra de Dios la leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Y el 8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y ahora vayamos al 12. El 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, y cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. La verdad que esta palabra, primero que la palabra del Señor siempre va a estar ahí. Si de aquí a una semana volvemos a leer Santiago, va a decir lo mismo. Soportando las pruebas. Las pruebas es algo que nadie quiere. ¿Por qué? Porque en las pruebas es donde realmente vemos si estamos cogidos de la mano del Señor. Porque cuando todo está bien, es muy fácil levantar las manos. Es muy fácil decir gloria a Dios, gracias Señor. Pero cuando estamos en esas pruebas, cuando estamos pasándolo a nuestra vista mal, cuando estamos pasando momentos difíciles, sea de salud, sea en el trabajo, sea en la familia, sea en lo que sea, ahí es donde el Señor quiere ver cómo estamos. Si realmente estamos cogidos de la mano del Señor, si realmente confiamos en el Señor, y deberíamos de confiar porque Él es fiel, porque Él no nos ha fallado. En algún momento de nuestras vidas hemos fallado. Yo al Señor le he fallado en muchos momentos de mi vida. Pero Él es fiel. Él no nos abandona, Él no nos deja porque somos sus hijos. Pero como aquí dice su palabra, que es necesario tener pruebas. ¿Por qué? Porque ahí sirve para desarrollar nuestra persistencia. ¿Persistencia en qué? En el Señor.
Porque cuando uno quiere entrar a una carrera, quiere opositar pues, a la policía mismo, no es, vale, ¿tú quieres ser policía? Vale, pasa, toma placa y pistola y a la calle. No, no es así. Tiene que estudiar y se tiene que pasar unas pruebas. Pero una prueba no es fácil. No te van a decir para ser, me lo invento, Policía Nacional, sube estos 3 escalones, los bajas 3 veces y ya está. No, te lo van a poner difícil, porque es una prueba. Entonces ahí es donde nosotros veremos qué tan bien estamos cogidos del Señor, qué tan afianzados estamos en el Señor, qué tanto estamos confiando, qué tanto nuestra confianza está puesta en Él. Porque como he dicho, cuando no hay pruebas todo es muy fácil, todo es muy bonito, todo es de color de rosa. Pero cuando realmente vienen las pruebas, ahí es donde tenemos que demostrarnos a nosotros mismos y demostrarle al Señor de que confiamos en Él, de que dependemos de Él. No dependemos de nosotros mismos, dependemos de Él, porque Él es nuestro Padre, porque Él es nuestro Creador, porque Él es el que nos guía. Si nosotros queremos hacer lo que nosotros querramos, no estamos haciendo la voluntad del Señor. Por lo tanto, si queremos hacer lo que nos dé la gana, lo podemos hacer. Pero luego, si nos va mal, no le echemos la culpa al Señor, porque Él no tiene la culpa. Somos nosotros. Porque aquí, en Santiago, lo dice claro. En el 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cada uno de nosotros decidimos. Amén. Por eso, el soportar las pruebas es para desarrollar nuestra persistencia y nuestra resistencia. ¿Qué tanto queremos al Señor? ¿Vamos a resistir todo? ¿Vamos a aguantar todo? ¿O vamos a ser como algunos que cuando le llega una prueba, abandona? Hay gente que cuando le ha venido una prueba, ha abandonado. Pero eso es porque no se ha acogido del Señor. Porque no ha dicho, yo quiero depender de ti. Yo quiero que tú me guíes. Porque tú eres el que me va guiando, como el GPS. Cuando no conocemos una ruta, ponemos el GPS y le obedecemos. Sigue recto, gira a la derecha, gira a la izquierda, pues lo mismo. Para aquí es lo mismo. Cuando el Señor nos guíe, tenemos que hacerle caso en todo, porque todo lo que viene de Él es bueno. Aunque en el momento de la prueba nos parece que no. Pero más adelante llegamos a entender de que es bueno, de que Él es bueno y que su voluntad es buena y que Él es perfecto y que su voluntad es perfecto, por lo tanto todo Él es perfecto. Amén. ¿Por qué? A mí me han pasado muchas pruebas y la mayoría sabe la más difícil. En medio de esa prueba le dimos gracias al Señor. Yo sé que el Señor a cada uno de nosotros no nos va a dar mayor prueba que no podamos soportar. Y ¿saben una cosa? Yo lo entendí. Yo entendí que si el Señor esa noche decidía llevarse a mi mujer y a mi hija, yo no lo iba a soportar. Porque no estaba preparado para eso. Pero el Señor, como me conoce, porque Él es mi creador, porque Él me apartó y me rescató, sabe hasta dónde puedo dar. Y gracias a eso, a Él le dimos la gloria y la honra. Aún en medio de toda esa prueba, Él estaba con nosotros. Cuando parecía que estábamos solos, Él estaba con nosotros. Hay momentos que en la prueba, en el desierto, tenemos que estar solos. ¿Para qué? Para depender de Él. No dependamos de nadie. No dependamos de los pastores, porque ellos son humanos. No dependamos del hermanito, de la hermanita. No, porque en ese momento no estarán, sino que estará el Señor. Porque Él es el que trabaja con nosotros. Y porque Él nos enseña a depender de Él, no de los demás. Yo también me he equivocado, he dependido de gente que me ha fallado. Pero en todo ese proceso se aprende. En toda esa prueba se aprende. ¿A qué? A depender de Él. Por eso tenemos que soportar las pruebas. Y aprender, en medio de las pruebas, aprender a depender de Él. No tenemos trabajo, tenemos problemas en casa, lo que sea.
dependamos de Él. Hemos tenido una mala noticia, dependamos del Señor. Para Él no hay nada imposible, pero tenemos que depender de Él, tenemos que confiar en Él y debemos de confiar en Él. Porque si somos sus hijos, somos hijos para lo bueno y para lo malo. Somos sus hijos para cuando Él nos dice, aliéntate, esfuérzate, sé valiente, sigue adelante, a cuando nos tira de las orejas y por ahí no vayas, que te vas a caer, que te va a pasar esto, que te va a pasar lo otro. Lógicamente no nos gusta que nos den un tirón de orejas, pues si no se nos van a quedar las orejas como Dumbo y no queremos, sino que queremos lo bueno, pero también tenemos que aprender de los errores, porque se dice que de los errores se aprende. Pero nosotros tenemos que confiar en el Señor, porque Él no nos va a fallar. En una de las varias pruebas que el Señor me ha hecho pasar, en el desierto especialmente, yo a veces decía, para mí mismo, estoy solo, nadie me quiere, nadie está conmigo, nadie no sé qué, nadie esto, nadie lo otro. Me hacía la víctima, para mí mismo. Pero luego vino algo a la mente, pero si el Señor está conmigo. Fue un momento de mi soledad con Él. Yo iba conduciendo y fue mi momento de soledad solamente con Él. Esos momentos es lo que el Señor quiere. ¿Para qué? Para que nos enseñe a depender de Él. Para darnos cuenta, porque muchas veces no nos damos cuenta de que Él está con nosotros. ¿Es necesario pasar por el desierto? ¿Es necesario pasar por las pruebas? Sí, porque la palabra del Señor lo dice. ¿Y vamos a pasarlo? Sí. No se sorprenda cuando le vengan pruebas. No se sorprenda cuando empiece a pasar por el desierto. No se sorprenda cuando le viene una cosa mal y luego de repente le viene otra y otra y otra. No se sorprenda. Sino que ahí es cuando tenemos que cogernos del Señor. Ahí es cuando tenemos que decirle, Señor, mira, tengo este problema, tengo este otro, tengo este otro. Tengo una colección de problemas. Pero tengo que confiar en ti. Voy a confiar en ti. Habrán problemas que para nosotros serán imposibles de resolver. Para nosotros serán imposibles, pero no para Dios. Porque Él tiene el control de todo. Él cambia las cosas a su parecer y a su buena voluntad. Amén. Por eso tenemos que soportar las pruebas. Aunque para nosotros sea muy difícil, hemos de soportar las pruebas. Lógicamente, como somos personas, cuando estamos en las pruebas nos desalentamos, nos desanimamos. Digamos que nos da un poco de bajón. Es normal porque somos personas. Pero no nos tenemos que olvidar de que Él está con nosotros, que Él es el que renueva nuestras fuerzas, que Él es el que nos alienta, que Él es el que nos da ánimo. A veces no te da ánimo directamente, sino usa a otra persona. A mí me ha pasado cuando yo me he encontrado en problemas, que alguien simplemente venga y me dé un hermano, me dé un abrazo y me diga, Dios está contigo, sigue adelante. Es el Señor usando esa persona para hablarme. No cal ir a buscar a los profetas, a pagar dinerales por un profeta. No, hermano, aquí está la Biblia. ¿Quiere que el Señor le hable? El Señor le está hablando, soporte la prueba cuando le venga. ¿Qué más quiere? Eso es lo que el Señor quiere. ¿Queremos que nos hable? Tenemos su palabra. 900 páginas. Del principio al final y del final al principio, como quiera, pero ahí está la palabra del Señor, el Señor hablándonos. Nos habla por su palabra, nos habla en la prédica. Cuando estamos en la adoración también nos habla de que le alabemos, de que le glorifiquemos, de que lo pongamos a Él en primer lugar. Pero a veces venimos y no queremos. Eso ya depende de cada uno. Claro que sí, vamos a venir con pruebas, con problemas, con dificultades, con cansancio, con sueño. Pero si nos encomendamos a Él, si nos ponemos en Él, Él nos va a dar nuevas fuerzas, nos va a renovar, nos va a dar aliento. Vamos a salir diferentes. Lógicamente todos hemos madrugado, pero estamos aquí por el Señor. No estamos por ninguna persona, estamos por el Señor. Porque queremos que Él nos hable, queremos que Él haga algo nuevo en nuestra vida, queremos que Él nos siga transformando, que nos siga cambiando. Porque nosotros no somos perfectos y no estaríamos con el Señor. El único perfecto es Él. En medio de todas las pruebas el Señor nos va amoldando a como Él quiere. El Señor nos va ajustando
Ah, ¿te falta paciencia? Bueno, pues por aquí te voy a ajustar un poquito más. ¿Te enfadas muy rápido? Pues por aquí te voy a ajustar un poquito más. Ajustas un poquito, desajustas de otro lado. Bueno, pues el Señor nos va a ajustar por el otro lado. Pero eso es lo que nos pasa día a día. Lo que nosotros desajustamos, el Señor nos ajusta, pero por medio de las pruebas. Pero tenemos que estar confiando en Él siempre. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Con la ayuda del Espíritu va a ser mucho más fácil, porque Él está con nosotros. Él no nos va a dejar. Pensemos, cada uno de ustedes piense por un momento la prueba más difícil que usted ha podido pasar. Piense por un momento. ¿El Señor estaba ahí? Sí que estaba ahí. Porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre, porque Él no nos va a dejar desamparados, porque somos sus hijos, no somos huérfanos. Si el Señor no hubiera estado en ese momento, en esa prueba tan difícil, nosotros podríamos haber hecho cualquier cosa mala. Ya cada uno que piense qué es lo que hubiera hecho en su prueba tan difícil. Pero gracias a Dios somos sus hijos. Él está con nosotros. Él no nos deja. Él nos guarda. Él nos cuida. Él nos protege. Pero tenemos que confiar en Él. Jesús fue tentado por Satanás. Si hasta incluso Él fue tentado, nosotros cuanto más lo seremos. Estaba leyendo un comentario bíblico que me llamó bastante la atención y dice: nadie comprendió tan bien la tentación como Jesús. Satanás lo tentó de todos los modos posibles y a todo tipo de pecado. Pero ¿saben una cosa? No tuvo éxito. Porque el Señor fue tentado en todo y por todo, pero Satanás no tuvo éxito, porque el Señor se mantuvo. ¿Cómo no darle las gracias? ¿Cómo no darle la gloria y la honra? ¿Cómo no decirle al Señor que nos ayude? ¿Qué mejor ejemplo tenemos en la palabra que Jesús soportó las pruebas? Si nosotros somos sus hijos, tenemos que soportar las pruebas, confiando en aquel que nos llamó, confiando en el que nos cambió, en el que nos transformó, el que cambió nuestras vidas. Cuando estábamos por las calles deambulando, llorando, tristes, deprimidos, el Señor ahí es donde obra. El Señor ahí es donde nos cambia. Te saca de la tristeza, del llanto, a la alegría, al gozo, al amor, que el Señor lo da. Y lo que el Señor da, nadie lo puede quitar. ¿Estamos en pruebas? Sí, pero estemos confiando en Él. Yo recuerdo que cuando nuestra tercera hija, la Hannah, partió, le dimos gracias al Señor porque se la llevó. Y yo recuerdo que mi familia, y familia de Elena también, no se explicaban el por qué estábamos tan tranquilos. ¿Lloramos? Claro que sí, claro que lloramos. ¿Estuvimos de pena? Claro que sí, porque era nuestra hija. Pero en medio de eso teníamos paz y tranquilidad. ¿Por qué? Porque sabíamos que el Señor la tenía. Porque sabíamos que estaba en un mejor lugar. Es mucho mejor que esté con Él a que esté sufriendo con nosotros. Y a mí lo que me marcó es que cuando Hannah partió, a los pocos días, si no recuerdo mal, empezó el COVID. Nadie podía ir a un hospital si no estaba enfermo. No podías entrar a un hospital porque sí. Luego me puse a pensar, ¿qué hubiese pasado si yo hubiese dicho que bueno, que la pongan a las máquinas o lo que sea y tal? No me hubiese podido despedir de ella. Sus cenizas no las hubiésemos podido dejar donde nosotros quisimos. Pero el Señor así lo quiso. Se la llevó antes de que pasara todo eso, para que nosotros podamos despedirnos de ella como nosotros queríamos, como nosotros anhelábamos. ¿Cómo darle las gracias al Señor? En medio de esa prueba, en medio de toda esa dificultad que teníamos, el Señor nos dio la oportunidad de poder despedirnos de ella. Porque si nosotros hubiésemos hecho otra cosa, no la hubiésemos visto, no nos hubiésemos despedido de ella. En medio de esa prueba le dimos las gracias.
En medio de esa prueba le dimos la gloria y la honra, porque sabíamos que estaba con Él. Sabíamos que está en el mejor lugar donde una persona puede estar, donde un hijo o una hija de Dios puede estar con Él. ¿Las pruebas son difíciles? Claro que sí. Pero ¿qué tenemos? Una recompensa, estar con el Señor. Lo que vamos a sufrir ahora, lo que vamos a padecer ahora es temporal. Pero lo que vamos a vivir con Él es para siempre, es eterno. A nosotros nos sale a cuenta soportar las pruebas, porque la recompensa que tendremos es mucho mejor, estar con Él. Ahí ya no sufriremos, ya no padeceremos, ya no tendremos pruebas, ya no tenemos preocupaciones, ya no estaremos pensando si llegamos a fin de mes o no. Simplemente estaremos con Él y le alabaremos y le daremos la gloria por todo. Por eso, cuanto más Jesús fue tentado, nosotros también seremos, como lo he dicho, porque su palabra lo dice. Ahora vamos a Romanos 5 del 1 al 5. Lo vamos a leer en la Reina Valera y luego en la Nueva Traducción Viviente también, porque es una traducción que la verdad que me gustó bastante. Romanos 5 del 1 al 5 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Y ahora vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, y dice: por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos, y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. También nos alegramos al enfrentar pruebas, porque tenemos que enfrentar las pruebas, y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, que esto es importante, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Déjalo en ese versículo un momento, Laia. Dice: y esa esperanza no acabará en desilusión. No acabará en desilusión, porque sabemos lo que nos espera. Y lo que continúa dice: pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Lo que nosotros antes teníamos amargura, teníamos ira, teníamos todas esas cosas, el Señor llenó nuestro corazón con su amor. Allí el Señor nos demuestra que Él nos ama. Aunque estemos en pruebas, vemos el amor de Dios. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros, porque Él no nos deja, porque Él siempre está con nosotros. Tenemos que gloriarnos en el Señor en todo tiempo, y mucho más cuando estamos en las tribulaciones. Yo aquí me apunté: la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza. En estas 4 palabras, prueba es necesario. Así que tenemos que estar preparados para cuando nos venga la prueba. Tribulación, paciencia, prueba y el último, esperanza. ¿La esperanza de qué? De que estaremos con el Señor. ¿La esperanza de qué? De que pasaremos esa prueba con Él. De que Él nos ayudará a pasar esa prueba. No nos quedaremos en medio de la prueba, no nos quedaremos en el desierto, porque el Señor está con nosotros. Nos lleva al desierto a enseñarnos, a hablarnos, a que aprendamos las cosas.
a que Él se nos revele cada vez más. Amén. Por eso es necesario. Y sobre todo, como les digo, tribulación, paciencia, que a veces cuesta la paciencia, claro que sí. La prueba y sobre todo la esperanza. Nuestra fe es probada es probada y es más preciosa que el oro. El oro pasa por fuego. Es pasado por fuego el oro. Y nosotros seremos pasados. Seremos pasados también por esa prueba, a ver cómo reaccionamos. Vamos a Primera de Pedro 1. Aquí está, Primera de Pedro 1. Y vamos a leer del 3 al 9. Dice: bendito el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. En esta parte de la palabra tenemos unas cosas. Primero tenemos la herencia, una herencia incorruptible, incontaminada, reservada para cada uno de nosotros. Y en el 6 dice: en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Es necesario. Pero como dice en el 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Esto es lo que nosotros queremos, estar con Él. Lo que nos pase aquí en esta vida es pasajero, pero lo de Él es eterno. Que en medio de las pruebas nosotros le demos, como dice aquí también su palabra, le demos alabanza, le demos gloria y honra. Porque como les he dicho hace un momento, todo lo que viene de Él es bueno, es agradable, es perfecto. Aún así la prueba. Cuando estemos en la prueba, le tenemos que dar la gloria al Señor. Cuando estemos en la dificultad, le tenemos que dar honra al Señor. Cuando le estamos pasando mal, tenemos que darle alabanza al Señor. ¿Por qué? Porque Él es merecedor. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre. Porque aún así pasemos pruebas, es bueno para nosotros. Que nosotros en medio de esa prueba seamos hallados, como he dicho ahora, dándole alabanza, dándole gloria, dándole honra y no quejándonos. Y no diciendo: Señor, ¿por qué me estás metiendo en esta prueba? Señor, ¿por qué esto? Señor, ¿por qué lo otro? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Aunque a veces lo hemos hecho y a veces lo he hecho. Señor, ¿por qué a mí? Pero con el tiempo uno va aprendiendo. Uno va aprendiendo que es necesario. Y uno va aprendiendo que en medio de las pruebas es cuando le tenemos que cantar, cuando le tenemos que adorar, cuando le tenemos que decir: Señor, gracias por esa prueba. Aunque para el mundo sea locura, para nosotros es bueno. Señor, gracias porque no tengo trabajo. Alguien de fuera te dirá: tú estás loco, ¿y cómo vas a sustentarte? No lo sé, el Señor hará. Pueden decir: es muy fácil lo que dices, pero es que yo también lo he pasado. Yo también he pasado época de vacas flacas. Yo también he pasado época de vacas gordas.
Yo también he estado en enfermedad. Y en todos esos procesos, en todas esas pruebas, he aprendido que pase lo que pase, le tengo que dar alabanza, gloria y honra al Señor. Le tengo que dar el honor a Él. Hubo una época, hace años, que estuve trabajando y durante 3 meses no cobré, pero estaba en la obligación de ir a trabajar. No podía dejar de trabajar. Elena trabajaba media jornada y durante esos 3 meses, ese dinero que ella cobraba se estiró como chicle. Llegó para cubrir. El Señor proveía de un lado, proveía de otro. No sabíamos cómo lo hacíamos, pero el Señor proveía. En medio de esa prueba, no entendíamos. Muchas veces quería renunciar del trabajo, pero es que no podía, porque me quedaba sin absolutamente nada. ¿Qué hicimos? Seguimos adelante, confiamos en el Señor. Por eso, hermano, cuando esté en las vacas flacas, dele gloria al Señor. Cuando abre esa neverita y esté hermosa porque está transparente, gracias, Señor, porque así sé que está completa mi nevera. El Señor hará, el Señor moverá a alguien que usted no conoce o que sí conoce y le proveerá. El Señor hará. Somos sus hijos, no nos va a dejar sin el sustento. Aunque sea un arroz con atún, aunque sea un arroz con huevo frito y tomate, arroz a la cubana, con lo bueno que está. Pero es comida, hermano, pero es comida, aunque sea un bocadillo. Pero el Señor está, porque somos sus hijos. La mayoría de los que estamos aquí somos padres o vamos a ser padres. ¿Alguno le dejaría sin cenar a su hijo sin que se haya portado mal? No. Uno se lo quitaría y le daría. Si hay arroz para 2, pues un poquito para mí y que coma la criatura. El Señor hace lo mismo. El Señor hace lo mismo. ¿Cómo? No se sabe, pero el Señor mueve. El Señor mueve. Y es importante también congregarnos. ¿Por qué? Porque también por medio del testimonio, uno a otro se alienta. Yo les aliento a ustedes a que cuando la nevera está vacía porque está brillante, demos gloria al Señor. ¿Por qué? Porque a mí me ha provisto cuando no tenía nada. Cuando cobrábamos, creo que cobraba 500, 600 euros. Y teníamos que pagar casi el doble, creo, ¿verdad, vida? El doble, no me acuerdo. Se estiraba eso como chicle. El Señor proveía aquí, proveía allá. Y hasta incluso recuerdo que a un familiar le ayudamos porque también lo estaba pasando mal. Para nosotros era imposible. Era imposible. Pero yo no sé cómo lo hacía, el Señor lo hacía. Que aún así para nosotros cubrir lo justo y lo necesario, también ayudábamos a un familiar que estaba, como nosotros, un poquito peor. Como les digo, no le llevábamos un entrecot de medio kilo, pero le colaborábamos con algo. Y aún así el Señor nos ayudaba. Por eso, hermano, aliéntese cuando está pasando la prueba. Aliéntese cuando no tenga trabajo, aliéntese cuando la nevera esté vacía, aliéntese cuando está la nevera llena y no se olvide del Señor. Aliéntese cuando todo está bien y dele la gloria al Señor. No simplemente cuando, Señor, gracias porque me tengo que comprar otra nevera porque la mía está, llena de todo. Gracias, Señor, gracias. Y cuando está vacía, está hasta desenchufada. Señor, ya no me quieres, me has dejado, me has abandonado. No. Ahí es donde, Señor, gracias. Gracias. Con lo bueno que está un arrocito, con su huevo frito y su tomatito. Con lo bueno que está. Pero ¿saben una cosa? En esas pequeñas cositas es donde el Señor nos prueba qué tanto dependemos de Él, qué tanto confiamos en Él.
Aunque quizás en ese momento no lo vemos, pero el Señor sí que lo ve. El Señor quiere ver si somos agradecidos en medio de esa prueba. Señor, gracias por este platito. Señor, gracias por esto, gracias por lo otro, gracias por lo que no tengo. Porque a veces el Señor no nos da cosas porque no lo sabemos administrar. Nos tenemos que contentar con lo que tenemos. Sigamos, y si el Señor lo ve oportuno, ya nos irá expandiendo. Porque si a veces no sabemos administrar una cierta cantidad de dinero, no nos va a dar más porque nos vamos a volver locos. Por eso el Señor trabaja con nosotros. El Señor nos ayuda, el Señor no nos deja. Por eso aquí dice que por un poco de tiempo tenemos que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Y por qué les hago hincapié en el que sobre todo cuando no hay? Porque ahí es donde cuesta. Ahí es donde cuesta. Pero tenemos que confiar en el Señor, porque Él es fiel. Porque Él no nos deja. Porque Él en medio a veces de nuestra queja, de nuestra quejabanza, el Señor está ahí. Pero en su inmenso amor, el Señor nos guarda. El Señor nos cuida. A veces decimos, no nos llega el dinero porque no lo administramos bien. Pero a veces cuando estamos pasándolo mal, aparte de que el Señor nos provee, el Señor suple cosas que nosotros después nos daremos cuenta. ¿A qué me refiero con esto? Cuando la Sofía estaba en el hospital, necesitábamos un bote de una leche especial que valía 50 euros, un botecito así. Creo que le duraba 2 días o 3 como mucho, porque no vean cómo le daba la señorita. Y claro, lógicamente, 50 euros cada 2 o 3 días, pues no había. Oramos al Señor, le expusimos al Señor, aunque Él ya lo sabía, le expusimos que no teníamos, que no llegábamos, que no había, o sea, me daban la vuelta y caía más que la llave de la casa y ya está. Recuerdo que Elena fue un día a la pediatra en un control y tal, y la pediatra la quiere mucho a la Sofi. Y bueno, le explicó Elena un poco por encima y dijo, bueno, pues ya veremos cómo lo hacemos. Y el Señor usó a esa pediatra y le dijo, no, esto no sea así. Yo ahora mismo voy a hacer una receta para que le envíen la leche a la Sofi. Cada semana creo que le llegaban 6 botes. A raíz de 50 euros cada uno, 300 euros a la semana le llegaban a casa. Pum, pum, pum. ¿Cómo no le vamos a dar la gloria al Señor cuando no tenemos? Yo le he dado la gloria al Señor y las gracias, porque cuando no tenía, el Señor ha llegado justo a tiempo. Él no retrasa nada, sí que se anticipen cosas, pero Él llega justo a tiempo cuando nosotros lo estamos pasando mal. Justo a tiempo. Aunque parece que estamos en las últimas, llega justo a tiempo. Por eso les digo, ¿cómo no darle las gracias? ¿Cómo no darle la gloria y la honra al Señor? Aparte de lo que les vengo a compartir, la palabra del Señor, que es muy importante, también es importante el testimonio de cada uno de nosotros. Hermanos, cuando el pastor o los que dirigen tienen algo que darle las gracias al Señor, yo lo siento mucho, pero no me creo que no tengamos nada que darle las gracias al Señor. Algo. Gracias, ¿por qué? Porque estamos aquí en su casa. Gracias, ¿por qué? Porque vamos a escuchar de tu palabra. Gracias, ¿por qué? Porque me has traído con bien. Gracias porque no estoy en un hospital. Gracias porque tengo un plato que llevar a la mesa. Gracias porque no tengo nada. Pero a veces nos cuesta decir eso. A veces nos cuesta decir gracias porque estoy apretado, pero gracias. Nos cuesta. Pero hermanos, démosle las gracias al Señor. Porque cada día sus misericordias son nuevas. Cada mañana, para cada uno de nosotros. Hoy, por ejemplo, todos los que estamos aquí, una misericordia nueva para cada uno de nosotros. Miren, si no somos
bastantes para darle las gracias al Señor. A veces hay días que me toca estar bastante por la carretera y yo le doy gracias al Señor porque me lleva con bien y me trae con bien. Porque muchas veces he visto accidentes que hasta incluso he podido estar involucrado, pero gracias al Señor no ha sido así. ¿Cómo darle las gracias al Señor? O hasta incluso mismo cuando alguien va en el bus o en el metro, o darle las gracias al Señor porque no nos han robado. ¿A cuánta gente no le han robado el móvil en el metro? Mismamente. A los que tenemos coche, gracias Señor porque el coche cuando salgo sé que está entero. No me han roto la rueda, no me han roto el cristal. ¿Eso es insignificante? No. Porque el Señor está cuidando de nosotros. Porque el Señor cuida de nosotros. Estamos de camino al trabajo en estos días que hubo las rachas de viento. Hay gente que ha muerto porque le ha caído un árbol, algo del tejado se ha desprendido, ha mandado al hospital a gente y a ninguno de nosotros nos ha mandado al hospital. Ninguno de nosotros hemos muerto a causa de algún accidente por ese viento. ¿Podemos haber tenido algún susto? Sí, pero gracias al Señor estamos hoy aquí. ¿Cómo no darle las gracias al Señor? Tenemos que perseverar en la santidad. Es complicado, sí, pero tenemos que perseverar en la santidad para un día llegar a verlo. ¿Por qué tenemos que perseverar en la santidad? Porque Él nos llamó, porque somos linaje escogido, somos real sacerdocio, nación santa. Pueblo adquirido por Dios, ¿qué quiere decir? Pueblo comprado por Dios. El Señor nos ha comprado. Somos sus hijos. ¿Cómo no darle las gracias al Señor? En todo tiempo le tenemos que alabar al Señor. Tengo más para compartir, pero quiero acabar con esto. Con otra pregunta. En todo el tiempo que usted lleva en el Señor, ¿el Señor le ha fallado? ¿El Señor le ha desamparado? ¿El Señor se ha olvidado de usted? ¿El Señor lo ha desechado? A mí no. Y más que se nos podría venir a la mente. A mí no. Ahí el Señor me ha demostrado su fidelidad. Ahí el Señor me ha demostrado cuánto me ama y cuánto nos ama a todos nosotros. En todo este tiempo que llevo en el Señor, yo he visto que Él es mi refugio, que Él es mi salvación, que Él es mi pronto auxilio, que Él no me ha dejado, que Él es mi esperanza, mi sustento. En pocas palabras, que Él no me deja, que Él no nos deja, Él no nos falla, Él no nos desampara, Él no se olvida de nosotros, Él no nos desecha. Al contrario, quiere que estemos adorándole y glorificándole. Por eso, en medio de todo lo que pasemos, que a nuestros ojos es malo, recordemos que Él no nos ha fallado, que Él no nos ha dejado y que Él estará con nosotros hasta el fin de los días o hasta que Él venga. ¿Cómo no darle las gracias al Señor? ¿Cómo no darle la honra al Señor? Así que, hermanos, yo les animo, les aliento a que sigamos adelante. Como les he dicho, ¿van a venir pruebas? Claro que sí. Estemos confiados en el Señor. Confiemos en Él. ¿Por qué? Porque Él es fiel, Él es verdadero, Él no nos va a dejar. Él nos va a dar la salida. Él nos da la prueba, Él nos da la salida. No desmayaremos en medio del desierto. Él nos ayudará, porque Él es nuestro pronto auxilio. No es que lo llamemos y a la media hora llega, no, Él es nuestro pronto auxilio. Él siempre está con nosotros. Amén. Así que esto es lo que les quería compartir.
Y como les he dicho, les animo a que sigamos adelante, a que sigamos confiando en el Señor. Pase lo que nos pase, confiemos en el Señor, porque Él es bueno, porque Él nos ama y Él nos guarda. Amén. Así que Dios les bendiga. Denle un aplauso fuerte al Señor. Gracias, mi hermano. Gracias, Señor. Amén. Dios es bueno en todo tiempo. Mientras el hermano leía, Carlito, Dios te bendiga, hubo un momento dado en la vida de los siervos del Señor. Simplemente acompáñeme para que podamos reforzar lo que el Señor nos ha compartido. Miren lo que dice Daniel, capítulo 3. Estos hombres, por causa del Señor. Hermanos, recuerden que la prueba viene por causa del Señor. No viene por causa de nosotros, viene por causa de que nosotros estamos en Cristo, de que estamos en Dios. Miren lo que dice capítulo 3 de Daniel, versículo, vamos a leerlo, es un capítulo pequeñito, bueno, no es tan cortito, pero vamos a ver algunos pasajes ahí. Empecemos el versículo 1, Carlito, a ver, Laia. Dice Daniel, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice la Biblia allí, el rey Nabucodonosor, que hizo una estatua de oro. Y dice la Biblia, la palabra del Señor, cuya altura era unos 70 codos, creo que eran 3 metros y pico, y su anchura era también bastante ancha, 6 codos, la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Versículo siguiente, dice, y envió el rey Nabucodonosor, miren toda la estrategia aquí, Tenemos que saber que dentro de Babilonia, ¿qué había pasado? ¿Cuál era el contexto? El contexto era que el pueblo de Israel había sido sacado de su tierra, de su cultura y llevado al extranjero. Así que tenemos que hablar aquí en un contexto de inmigración. Tenemos que hablar en un contexto de que Daniel estaba en otro país que no era el suyo. Y dice que este rey en ese país, el rey Nabucodonosor, envió a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos todos los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación ¿de qué? De la estatua. ¿De quién era la estatua? Del rey Nabucodonosor. Y estaban de pie delante de la estatua. Imagínense esa escena, ¿no? Estar delante de una estatua que había levantado este hombre. Y dice el versículo 4, mire, preste atención aquí. Y el pregonero, el versículo 4 dice, y el pregonero anunciaba en alta voz, mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, miren la actitud de este hombre, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zamponia y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Lo que está diciendo es, estén atentos, porque cuando la banda empiece a tocar, cuando la música empiece a sonar, todos se tienen que ¿qué? A postrar ante la estatua. Así que contémplenla y cuando la música arranque, todo a arrodillarse. ¿Sí? Y miren, hermanos, dice que había de toda clase de lengua y naciones allí. Y dice la Biblia, versículo 6, el pregonero era bastante audaz, así que los amenazó y le dijo, y cualquiera, ojito, ojito, el que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego fresquito. No, ardiendo. Allí te van a quedar ni los huesos. Versículo 7 dice allí, por lo cual al oír todos los pueblos, miren hermano, el son de la bocina,
de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zamponia, de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Pregunta, ¿qué hizo que esta gente adorara? ¿Qué hizo que esta gente adorara la estatua? El miedo. El miedo. El miedo, mira hermano. Hermanos, las pruebas de que muchas veces Dios va a permitir en nuestra vida son para que enfrentemos nuestros propios miedos, nuestros propios temores. Si usted lee todo este capítulo, usted se va a dar cuenta que hay 3 jóvenes que vencen el miedo no dependiendo de ellos, sino dependiendo de Dios. Dice versículo 8, miren lo que dice allí. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Recuerde que los judíos eran pueblo de Dios, el pueblo que Dios había escogido para aquel tiempo. Y hablaron y dijeron al rey, Nabucodonosor, vio que siempre están los chismosos. Aquí tenemos un grupo de gente que va con el chisme al rey y le dice, rey, vive para siempre, porque había que halagarlo al rey, había que llegarle, endulzarle la oreja. Y le dicen, tú, oh rey, precioso, extraordinario, has dado una orden, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la, ahí está otra vez, toda la instrumento nuevamente, y el versículo 11 dice, y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno fuego ardiente. Queremos decirte algo, rey. Esto no es chisme, rey, no lo interpretes mal. Simplemente es un consejo, es para que tú lo tengas en cuenta, porque hay unos varones, dice el verso 12, hay unos varones judíos a los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia. Miren, hermano, miren qué osadía, ¿no? Lo están chinchando. Oye, tú lo has metido en el gobierno, lo has metido ahí en tu negocio, y estos son, miren, hermano, dicen, miren lo que es, hermano. Miren cómo el enemigo tenía identificado personalmente a Sadrach, Mesach y Abednego. Cada una de estas personas para nosotros hoy en el tiempo son desconocidas. Usted dice, a mí me da lo mismo, quieren a Sadrach. Pero hermano, en ese tiempo ellos representaban primero su propia persona. Sueños, propósitos, anhelos, pero también representaban familia, intereses, proyectos. Y estos son atacados, estas personas, porque aquí el diablo, el enemigo, no está atacando solamente a Sadrach, Mesach y Abednego, sino que está atacando el propósito. El propósito. Y Dios, en su misericordia, deja que Sadrach, Mesach y Abednego pasen por la prueba. Dios les permite que pasen por la prueba. Porque, hermanos, aunque el diablo ataque el propósito, nunca podrá el diablo desbaratar el propósito de Dios. Así que no le tenga miedo a la prueba, no tengamos miedo a los problemas, sino que digamos en medio de los problemas, Señor, dice allí versículo 16, después de la amenaza del rey, ¿no? Ya sabe usted la amenaza si la ha leído. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, yo se lo hago simple en argentino. Dile a la banda que no toque, que ni se moleste, porque nosotros no le vamos a adorar. No te vamos a adorar. Ni a ti, ni a la estatua, no te vamos a adorar. Y comienza la prueba, hermano. Y dice la Biblia que los mandaron allí, en medio de la prueba. Pero quiero que presten atención cómo entran a la prueba, porque aquí está el asunto. Mira el verso 17. Miren con qué actitud ellos enfrentan esta prueba. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no nos libra, si Dios no hace nada y morimos, sepas que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Para qué? El rey se puso más nervioso todavía. Hermanos, la determinación, como decía el hermano hace un momento, hace la diferencia. La determinación ante las situaciones difíciles es lo que
va a determinar nuestra estadía en la prueba. Porque la prueba puede ser de 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, una temporada. Pero ¿cuál es nuestra actitud? Ellos dijeron, nosotros hemos determinado servir a Dios. Ellos dicen, versículo 17, dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos. Porque creer, hermanos, no es simplemente decir, yo tengo esperanza, yo tengo un Dios. No, creer en Dios es servirle con todas las consecuencias que eso significa. Estuve viendo, informándome sobre esta semana, sobre el desastre en las iglesias en Estados Unidos. Las iglesias en Estados Unidos empezaron a crecer en los años 90 y algún iluminado vio que podían hacer un negocio y metió la idea de negocio mundano dentro de la iglesia. Y las iglesias crecieron. Entonces sacaron de los púlpitos, sacaron de la plataforma el púlpito, hicieron de la plataforma un show. Y aquí está la empresa, porque la Hillsong no tiene iglesia, quiero decirlo. Y si lo está grabando, lo están transmitiendo, ¿no? Hillsong no tiene iglesia, Hillsong no es una iglesia. Hillsong es una empresa. Es una empresa. Es una empresa. Y hoy, hermano, en Estados Unidos, esa empresa se está hundiendo. Se está hundiendo. Porque no está fundamentado en la palabra. Porque cuando no estamos fundamentados en la palabra, mis hermanos, viene la prueba. El apóstol Pablo dice, hermanos, que la prueba, el fuego de la prueba, pondrá a cada uno, nos pondrá y nos evidenciará. Algunos edificaron con hojas, otros edificaron con madera, otros edificaron con cobre, otros edificaron con hierro, otros edificaron con plata y otros edificaron con oro. Y el que haya edificado según el material que haya edificado su vida, el fuego lo revelará. Y el que haya edificado su vida fuera de la palabra del Señor, como lo ha hecho esta institución, esta empresa, hoy están quedando los pedazos. ¿Sabe los juicios que hay por violaciones dentro de Hillsong? Se están destapando ahora. Vaya en internet y va a ver las cosas, las barbaridades, hermanos, que se hicieron allí. Despojaron, dejaron a los hermanos en la bancarrota. Terriblemente, terriblemente. Abusaron de los diezmos, de las ofrendas, abusaron de la confianza de la gente, mujeres violadas, ni jovencitas abusadas, porque no había una edificación en la palabra, porque creyeron que el evangelio es esplendor, porque creyeron que el evangelio es simplemente pasarla bien. No, el evangelio es para transformar nuestras vidas. El evangelio tiene el propósito de salvarnos, de llevarnos a la eternidad, pero mientras tanto vamos a la eternidad, nos va procesando, nos va cambiando, va transformando nuestras vidas. Y hermano, las pruebas son necesarias para nuestra vida. Es más, hoy deberíamos ahora orar nosotros, diciendo, Señor, envía prueba a mi vida, porque prefiero ser probado mientras tenga esperanza y tenga vida aquí, que no llegar al final de mis días y Dios me diga, no pasaste la prueba, estás descalificado, querido. Estás descalificado, no has aprobado. No conoces mis palabras, no conoces mi presencia, no tienes mi espíritu, no te dejaste transformar, no te dejaste ayudar, no te dejaste bendecir. No quisiste, desechaste la doctrina de la santificación, la doctrina de la regeneración, de la transformación. Es bien importante, hermanos, es bien importante entender que nosotros necesitamos ser probados. Necesitamos ser probados. El tema es cómo estoy edificando yo mi vida hoy. ¿Con hojas? ¿Estoy edificando mi vida con apariencias? ¿Con falsos fundamentos? Me he creído, me he hecho un Dios a mi imagen mental. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Y yo me lo creo a ese Dios y ese Dios es el que me ministra. Sí, Dios es bueno, pero también Dios es justo. Dios es amor, pero también Dios es justo. Dios es misericordioso, pero también es justo. Dentro de todos los atributos de Dios siempre tenemos que tener en cuenta que Dios es justo y que Él no tendrá por inocente al culpable. Dios no tendrá por inocente al culpable.
Por más bueno que sea, por más predicador que sea, por más carisma que tenga, por más talento que tenga, Dios no tendrá por inocente al culpable. Y todo lo que el hombre siembre, todo lo que usted siembre cada día y lo que yo siembre es lo que vamos a recoger. Hermanos, pidámosle al Señor en esta noche ser ayudado en la prueba, ser ayudado en la prueba y ser fortalecido en la prueba. Y que la prueba produzca en nosotros el carácter de Cristo. Señor, produce en esta noche, a través de los problemas, de las dificultades, como decía el hermano, Señor, trata de que las pruebas no sean tan... Pero ayúdame en medio de la prueba. Mira, hermanos, yo creo que cuando el Señor, estoy absolutamente seguro, el Señor multiplica los panes, ¿se acuerdan? Multiplica los panes y le da de comer a la multitud y le dice a los discípulos, ustedes vayan adelante, yo ya voy adelante. Y el Señor se va a orar a la montaña y siendo a medianoche el Señor baja a la orilla y comienza a caminar sobre el agua y los discípulos están agotados, están cansados, como algunos de nosotros allí estamos ahí luchando y están remando igual porque quieren llegar al otro lado y de repente comienza a levantarse también una tormenta. Se levanta la tormenta. El apóstol Pedro no sabe que ese día, esa noche, el Señor ha preparado un camino sobre el agua, pero Dios sí lo sabe. ¿Y sabe cuándo va a caminar sobre las aguas? En medio de la tormenta. En medio de la tormenta es cuando experimentamos la capacidad de Dios. Escuche, si está apuntando, en medio de la tormenta es cuando comprobamos la capacidad de Dios para sostenernos. En medio de la tormenta es cuando comprobamos la capacidad de Dios de sostenernos y no dejarnos hundir. En medio de la tormenta es cuando comprobamos la capacidad de Dios de sostenernos para no dejarnos hundir. Dios no te va a dejar. Dios no te va a dejar. Dios no te va a desamparar. Pero es necesario. Mira, hermano, seguramente no sé si le ha pasado a otro, pero seguramente cuando usted vaya al cielo, trate de encontrar a Pedro y diga, Pedro, ¿cómo fue eso de caminar sobre las aguas? Porque él sabe. Pero usted también le podrá decir, ¿sabes? Yo caminé también en medio de los problemas y el Señor me sostuvo. En medio de las tormentas también estuvo conmigo. En medio de los problemas y de las dificultades, cuando fallé, cuando no tenía fuerza, cuando me sentí confundido, aturdido, abatido, también el Señor me sostuvo. Nos ponemos de pie y oramos al Señor en esta noche. Dígale al Señor en esta noche, si has de probarme, Señor, si has de ponerme a prueba, ayúdame a no hundirme, Señor. Ayúdame a no fracasar, Señor. Ayúdame a no dudar.